Y cuando votás mal pasan estas cosas. Te lo digo por experiencia. Una votación, una elección te puede conducir al inframundo. Le pasó a River. Por eso hablo. Hablo de la cuestión que ha pasado en las elecciones en Racing, en las últimas elecciones. Esto se sabía dentro de todo. Se veía venir. Se veía venir la famosa, no sé, lluvia de inversiones, todo ese discurso muy macrista que estaba dando vueltas en la campaña de Diego Alberto Milito, entre otros, por supuesto. A ver, Racing perdió 2-1 con Tigre. Por supuesto que el gran responsable no precisamente es Milito de esta derrota. El principal responsable es Pardo, es el chico Pardo, que en un partido donde Racing lo tenía dentro de todo controlado, se hizo amonestar 2 veces en un lapso de tiempo bastante corto. Lo que llevó a Herrera, el árbitro del partido, a sacarle la doble y la roja. Papelón de Pardo en este partido. Un Pardo que fue muy aplaudido por el cilindro de Avellaneda, por lo que por lo menos me contaron. Muy aplaudido por lo que había hecho contra Peñarol, por cómo había jugado. Bueno, Pardo tuvo una noche para el olvido y provocó que Racing entrara en un mar de dudas, porque con la expulsión Racing entró en un mar de dudas. Un mar de dudas en el cual se termina ahogando por errores propios también. Porque vamos al punto, vamos a la cuestión de la realidad. Vamos a la cuestión de la realidad y de lo que pasó. ¿Fue penal? Sí, fue penal. Fue penal para Tigre. Hubo dos agarrones, no uno. Dos. Dos agarrones en el área de Racing. Dos agarrones que en el fútbol de toda la vida nunca se cobraron. O se cobran muy de vez en cuando. Incluso con VAR. No recuerdo tantos penales que se hayan cobrado. Incluso con VAR, ¿eh? No recuerdo muchos penales de este estilo en un córner donde se agarra, donde uno agarra al otro y cobran penal. No lo recuerdo tanto, sinceramente. Pero bueno, hoy pasó. Y le pasó a Racing. Y le pasó en Avellaneda. Jugás de local. Jugás con tu gente. Estás ganando 1-0 con uno menos. O sea, ya te echaron un jugador. Y te cobran un penal que habitualmente no se cobra. Bueno, por eso hablamos de las elecciones. Por eso el título de la reacción es Dormilito, porque sigue durmiendo. Porque sigue durmiendo, Diego Alberto. Está en el sueño eterno. Todavía no logra despertarse. Todavía el presidente de Racing no ha demostrado ser el presidente de Racing. Y esto queda muchísimo más expuesto con el presidente anterior, Víctor Blanco. A mí me sorprende, sinceramente, porque trazo el paralelismo con River. Vamos al punto. Trazo el paralelismo con River. River eligió a Pasarela de presidente, pero venía de una segunda gestión de Aguilar pésima. Entonces, sí o sí encontraba de mínimo una posibilidad de cambio. Dos listas, está bien. Se elige mal, estaba Donofrio Pasarela. Terminaste eligiendo al peor presidente de la historia y después River termina eligiendo desde lo deportivo a uno de los mejores. Bueno, te puede pasar, pero estaba claro que River venía de una segunda gestión muy mala. Acá venís de 10 años con un presidente
que ganó campeonatos locales, que cortó la racha de 13 años sin que Racing gane un título, porque Racing estuvo 35 sin salir campeón, pero después del 2001 estuvo 13 años más sin ganar un torneo. Estuvo 13 años más. Y en 2014, Blanco, que termina agarrando, no después de Blanquiceleste, pero prácticamente agarrando un Racing en ruinas, lo transformó en un equipo competitivo que tiene posiblemente el tercer presupuesto más grande del fútbol argentino detrás de River y Boca. Campeonatos locales, finales, copitas quizás de un partido, pero copitas al fin. Yo creo sinceramente que la Supercopa Internacional, Copa a la que le pusieron peyorativamente Copa Víctor Blanco, justamente tiene que ver con eso. Con el peso, con la influencia de Víctor Blanco en la Asociación del Fútbol Argentino. No solamente es un tipo que gana cosas, ganó la Copa Sudamericana después de 36 años sin títulos internacionales para Racing. Acá yo no estoy haciendo una campaña de Blanco, simplemente lo que estoy haciendo es describir cosas que sucedieron. Un Racing al que no solamente que no lo cagaban, como pasó históricamente en los tiempos de Grondona presidente de AFA, sino que para colmo lo han beneficiado en muchísimas situaciones, en muchísimas circunstancias. En clásicos contra Boca, en clásicos contra Independiente, en clásicos contra River. Con Blanco de presidente, a Racing le dieron un penal para salir campeón. Inventaron un penal contra River para salir campeón. Después, bueno, lo erran los jugadores. No saliste campeón porque el que pateó fue Galván. Pero si no era título de Racing. Y esto ya es una cuestión que ya viene de un trasfondo verdaderamente importante. Porque hoy, repito, a un equipo grande que va ganando 1-0 de local en su cancha con 35.000 personas, o 30.000, por ahí, 30.000 personas, ya le habían echado un jugador por doble amarilla en un lapso de tiempo bastante corto, donde generalmente a los equipos grandes les perdonan una segunda tarjeta amarilla. Y además era el único amonestado del equipo, en ese momento Pardo. Con todo eso, encima te cobran un penal por un agarrón, que es penal. Nadie está discutiendo eso. Pero históricamente nunca fue penal esa situación. O por lo menos los árbitros se hacían los boludos. Ni con VAR lo cobran, Esos penales ni con VAR se cobran. Se sigue manteniendo esa muy de vez en cuando de cobrar un penal de estas características. Y se lo cobran a Racing en la cancha de Racing con todo lo que vengo mencionando. Eso porque tu peso en AFA es nulo. Tu peso en AFA es nulo. Dormiste con la renovación de Salas y te terminaron ejecutando la cláusula. Y cuando te terminaron ejecutando la cláusula, te olvidaste que Salas es hincha de River. Te olvidaste que el sueño de Salas era jugar en River. Nunca creíste que River iba a poner la guita de la cláusula de rescisión. Y bueno, si no te apurás acá te duermen. Cocodrilo que duerme es cartera. Es así de simple. Sos cochería, diría el querido Ernesto Cherkis Vialo, que espero que esté mejor de salud. Sos cochería en este mundo. Racing perdió porque... Y le vienen pasando cositas a Racing. Como que la gente se haya comido 12 horas en Uruguay. Que tenía que ir a una plaza a juntarse todos para ir en micro, que tenía que estar a las 5 de la tarde en la cancha y hasta las 2 de la mañana no podía salir. Una vergüenza. Más allá de que sea una vergüenza lo de Conmebol, es una vergüenza lo de los dirigentes de Racing.
Porque yo, que estuve en Paraguay, veía a los dirigentes de River y con River no pasó nada de eso. Sí, es cierto que quizás habrá, o seguramente hubo, una demora en el tema de los cacheos cuando sobre todo llegó la barra, que tenían que entrar los trapos, la bandera, los bombos. Bueno, pero son circunstancias dentro de todo normales. La gente de River se fue. Cuando se fue el último hincha de Libertad, se fue la gente de River. La gente de River no esperó 10 horas adentro de una cancha. Y eso en parte también es porque tenés dirigentes que la caminan lo suficiente. Tenés dirigentes que la caminan lo suficiente. Y yo no sé a esta altura. Yo no sé sinceramente a esta altura cómo va a terminar desarrollándose, no el ciclo Milito porque lleva apenas un año, pero cuando vos estás peleando una Copa Libertadores de América y haces el mercado de pase que hiciste, porque más allá del gol de Balboa, más allá del gol de Balboa, que fue un gol de otro partido, es un gol que vos te agarrás la cabeza porque decís cómo este burro hizo este gol. O sea, siempre lo digo, por más de que haya un burro que mete un golazo, no deja de ser un burro por meter un golazo, porque a veces pasan, los accidentes ocurren. Y en este caso pasó. Lo de Balboa fue un accidente, no va a volver a pasar. Con Enni, Elías Torres, Richard Sánchez, jugadores que no son para jugar en Racing y menos para jugar una Copa Libertadores de América. Por eso perdiste con un Peñarol que es así. Con un Peñarol que es así porque y solamente tiene para poner su impronta y los huevos. Y porque juega con la camiseta de Peñarol. Si no es un equipo muy normal Peñarol como para que te gane y te gane bien. A este Racing. Por eso digo, nunca voy a entender la decisión del hincha de Racing, del socio promedio del hincha de Racing, porque el socio es el que eligió cambiar de rumbo. O sea, había una estructura, había una estructura ya armada. Es cierto, capaz le faltaba lo mejor. El salto de calidad. El salto de calidad me imagino que era la Copa Libertadores de América. Bueno, pero no lo dejaste manejar la Copa Libertadores de América en este caso. Porque vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Sacando la Libertadores con BKCS. Después jugó contra equipos que eran superiores a Racing. El Boca del 2023 capaz no era superior, pero por puntos mereció ganar Boca esa serie. Es cierto, algunos me van a decir Maxi Romero jugó de 9. Sí, tenés razón. Tenés razón y se equivocó Blanco en darle la banca a Gago. Pero después contra River en el 2018 no tenía ninguna chance. No había chances. Cuando Racing tenía a Lautaro Martínez y dirigió Saba, eso fue de los jugadores y el técnico. Vamos a ser buenos. Vamos a ser honestos. Ahora, el partido de hoy. El partido de hoy fue muy malo en el primer tiempo. Y repito, un gol que fue un accidente de Balboa terminaba poniendo a Racing en ventaja, sin merecerlo. Porque ninguno de los dos merecía ganar el partido. Después en el segundo tiempo, la expulsión de Pardo hizo que Tigre sacara algo que no se había manifestado en el partido. Y por una torpeza de Racing, porque también hay que ser muy boludo para agarrar a un jugador ya dentro del área, habiendo VAR, hay que ser boludo. Lo sujeta de la camiseta, creo que fue Rojas, lo cual me sorprendió que haya sido Rojas el que cometió semejante boludez. Y te empatan el partido a los 45 del segundo tiempo. Encima te empata un surgido de las inferiores de Independiente, otra vez Brian el Chaco Martínez, pero faltando 3 minutos. Y acá volvimos al show de Arias. Bienvenidos al show de Arias, ya había aparecido contra Peñarol, volvió contra Tigre. Arias no sabía dónde estaba la pelota, estaba perdido Arias. A Arias había que darle una brújula, había que darle un Google Maps, había que darle un GPS para que se ubique dónde estaba la pelota.
en el gol de Tigre. Miraba para todos lados, no sabía dónde estaba la pelota y la terminó yendo a buscar adentro. Y la defensa de Racing, obviamente, dejando a Russo que cabecee a Gusto y Piacere. Fue malo el partido de Racing en general. Maravilla llega a 6 partidos sin convertir. Está bien, Maravilla entró en otro contexto el partido también. Porque entró con un Racing que jugaba a cuidar el 1-0. Porque estaba con uno menos. Ahora, los gritos de Costas. Porque ahora voy a pasar a Costas. Costas puso un equipo suplente. Bueno, aceptable. Sí, dentro de los parámetros, sí, era lógico que los ponga. Era lógico. Pero si pones a los suplentes, ¿por qué sigue atajando Arias? Repito, Cambé se fue la figura contra Boca. No somos conscientes de lo que significa. Yo entiendo que es el peor Boca posiblemente de estos últimos 25 años seguro, pero uno de los peores Boca de la historia. Pero empatar con Boca en la Bombonera, con tu arquero siendo una de las grandes figuras, me parece que sigue siendo meritorio para ganarse un lugar en un partido importante con un arquero que hace mucho que no venía atajando. Bueno, si bien Arias atajó mano a mano en el primer tiempo, que para mí es más lo mal que define el delantero que la atajada en sí, después me parece sinceramente que yo no lo veo particularmente hoy a Arias como para ser el arquero de Racing en una Copa Libertadores de América. O por lo menos para un Racing que quiere ser protagonista. Pero bueno, este Racing ya no aguanta, ya ni siquiera está aguantando un triunfo en Avellaneda. No aguantó el empate hoy. Hoy terminó el Tigre, que es un equipo mitad de tabla para abajo. Mitad de tabla para abajo, pero para bajísimo. Lo dirige Dabove. Dabove dirige a, a Tigre. Dabove. Igual le está yendo bien. Hay que reconocérselo. Le está yendo bien al técnico de Tigre. Ganó Tigre 2-1 y termina ganando bien. Porque olió sangre. Incluso perdiendo con la expulsión de Pardo, olió sangre Tigre. Olió sangre, se llevó un penal. Para mí fue penal. Con VAR es cobrable ese penal. Obviamente, si el presidente de Racing fuese blanco, ese penal no se cobraba. Estamos todos de acuerdo. Porque hay hechos rotundos y contundentes que no se cobraban muchos penales en la cancha de Racing, en contra de Racing. Ni a Boca se los cobraban. Y básicamente, después Tigre lo fue a buscar, no se conformó con el 1-1. Eso me pareció fantástico, ¿eh? Porque más allá de empatar, que era el objetivo a priori por el tiempo que quedaba, era el objetivo, conseguir el empate. No, Tigre lo fue a buscar y lo termina ganando. Lo termina ganando. Di César da lástima, muchachos. Di César no sé qué le pasó. Le habrán hecho una lobotomía. No sabemos qué pasó con Di César. Pero está desconocido el primer marcador de Racing, ¿eh? Desconocido, ¿eh? Desconocido está. Sosa miraba el partido en el palco, Martirena, Rojo. Bueno, Rojo lo va a mirar desde el palco porque no puede jugar. Pero guarda con subestimar este campeonato, Racing, ¿eh? Guarda con subestimarlo porque en una de esas te quedas afuera, ¿eh? Mirá que acabamos a un punto. Creo que de estos 5 partidos Racing perdió 3, si no estoy equivocado. Y los 3 partidos los perdió de local, ¿eh? 3 partidos seguidos perdiendo de local Racing, ¿eh? Perdió con Barracas. Está bien, para mí, chorizo. Le metieron la mano en el bolsillo. Pero bueno, Barracas. Estudiante para mí le gana bien. Le gana bien. Capaz de ser un partido de 0-0. Ponele. Y hoy fue una lágrima. Hoy fue una lágrima Racing. Y mirá cómo se te puede ir todo. Mirá cómo se te puede ir todo de la nada. Porque estás a 90 minutos. Obviamente lo puede dar vuelta. Porque Racing la Libertadores la va a jugar de otra manera. Pero quedan 90 minutos y por ahora estás afuera de la Copa Libertadores.
jugando de esta manera y no ganando de local, yo no sé si pasás, ¿eh? De los 8. No sé si pasás. No lo sé. Habrá que esperar. Lo de Racing hoy volvió a ser malo. Y a pesar de ir ganando con un gol milagroso de Rocky Balboa, termina perdiendo el partido por la expulsión de Pardo, por un penal recontra boludo y porque tenés un arquero que por lo menos tiene que guardar un asiento en el banco y que ataje Facundo Cambeses. Eso es lo que yo pienso. Después, obviamente, puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. No es que no lo respeto a Arias. Arias para mí es el mejor arquero de los últimos 25 años de Racing. O sea, en el siglo XXI no hay mejor arquero que Arias. Ganó todo con Racing. Todo lo que ganó Racing en líneas generales, sacando obviamente el 2001 y el 2014, después lo ganó todo. Después lo ganó todo. Lo de Arias en Racing es indiscutible. Ahora bien, me parece que hay un arquero que está atajando mejor. Y que está atajando mejor en partidos de peso, partidos que le importan al hincha de Racing. Pero bueno, ganó Tigre. 2-1, triunfazo del matador de Victoria. Y Racing estás a 90 minutos de quedar afuera de una Copa Libertadores que a priori era accesible. Esto sería un papelón de la academia, ¿eh? Papelón de la academia si el martes no le gana a Peñarol. Si no le revierte la serie a Peñarol, es un papelón de Racing. Y ya un papelón a nivel dirigencial que se podría solucionar nada más que ganando este campeonato. Pero este campeonato ya lo arrancaste de manera espantosa. Obviamente Racing va a recuperarse. Porque en este torneo para entrar a los playoffs tenés que ganar 4, 5 partidos. Más de eso no tenés que ganar. Pero hay que ganarlos. Y Racing de local perdió los últimos 3 partidos. Deja tu pulgar arriba, suscríbete, comentame y nos estamos viendo.